Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del Aula de Cultura del Diario Montañés en este Salón del Ateneo de Santander. Hoy comienza un ciclo de 3 conferencias sobre la figura de Miguel Delibes. Este ciclo, estaba programado para el año pasado, pero por una serie de problemas relacionados con la pandemia del COVID-19 se ha ido retrasando, pero por fin hoy lo comenzamos. Y lo va a abrir Carlos Aganzo, que ha tenido la deferencia de venir desde Valladolid y Madrid para pronunciar aquí esta conferencia y además para ilustrarnos, puesto que él ha conocido personalmente a Miguel Delibes. Las 2 siguientes conferencias de este ciclo serán el día 30 de este mes de junio. La pronunciará Germán Delibes, uno de los hijos de Miguel Delibes, y el 13 de julio el escritor e investigador santanderino Mario Crespo pronunciará otra conferencia relacionada con la estancia o las estancias de Miguel Delibes en nuestra tierra, en Cantabria. Naturalmente se hablará del Camino, aquella novela inicial de Delibes en la que cuenta muy bien la vida de uno de los pueblos de nuestra tierra. Pero yo ya sin más les doy la bienvenida y saludo también a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia por streaming, que he de decir que cada vez tienen más espectadores y están teniendo más éxito. Y por supuesto, darles la bienvenida a todos los que han tenido a bien estar esta tarde aquí con nosotros, porque desde luego nada es tan directo, tan claro y tan importante como la presencia física y el poder estar hoy aquí con nosotros. En la mesa, además de Carlos Aganzo, el conferenciante, tenemos a Íñigo Noriega, director del Diario Montañés y persona que ha estado muchos años trabajando en el norte de Castilla, donde tuvo relación con Miguel Delibes. Y también está con nosotros alguien ya de todos ustedes conocido como Menéndez Llamazares, un crítico literario y colaborador tanto del Aula de Cultura como del Ateneo de Santander. Y ya sin más, paso la palabra a Íñigo Noriega. Muchas gracias, Manuel Ángel. Ha sido una grandísima idea recuperar este ciclo que estaba programado para el año pasado, pero que, aunque este año no sea el centenario de Delibes, que ya ha pasado, pues bueno, la idea seguía allí sobre la mesa y yo creo que es muy interesante recuperar una figura como esta y hablar de ella y traerlo a la actualidad, ¿no? Tenemos con nosotros a Carlos Aganzo, que es poeta, es periodista, es escritor, es gestor cultural y es un gran conocedor de la obra de Miguel Delibes, que ha investigado y que ha organizado grandes eventos relacionados con su obra y ha sacado a la luz incluso material inédito relacionado con Miguel Delibes. Y él va a hablar, bueno, pues de los años duros, ¿no? Los años de la censura, ese momento crítico para el norte de Castilla y en general para la prensa española, que se veía el periodismo estaba muy atenazado, muy vigilado. Una vigilancia paternalista en ocasiones, más agresiva en otras, pero que al final lo que hacía era atenazar, ¿no? Atenazar a los periódicos y lo que decían. Y bueno, Delibes, dentro del norte de Castilla, en una comunión muy estrecha con la empresa, navegaron durante muchos años esa situación
Yo lo conocí mucho después. Yo voy a hablar al revés, voy a hablar del Delibes que se curte en esos años y que yo conozco a finales de los 80. Yo conozco a Delibes en el 87, cuando yo ingreso en el norte de Castilla. Yo era un periodista novato. Y de repente un día allí, en el viejo edificio del norte, me encuentro a Miguel Delibes. Y yo había ido al periódico entusiasmado por ser el periódico de Miguel Delibes, precisamente. Pero el encontrar un día, vas al periódico, entras y te lo encuentras y le dices hola. Era una cosa tan natural de verle por la calle y verle por los sitios que luego me di cuenta, coño, pero si era Miguel Delibes. Y yo he venido aquí por ser Miguel Delibes y le he saludado con si tal cosa y él me ha devuelto el saludo. Y desde ese momento, sin presentarnos, como bueno, con el resto de la gente, pues Miguel Delibes siempre estaba. Unos días estaba más por ahí, otros menos. Él asistía, él era, en esa última época, él fue todo en el norte de Castilla, y lo contará Carlos con más detalle que yo. Pero él empezó de dibujante, luego redactor, luego subdirector, luego director, luego consejero, miembro del Consejo de Administración. Bueno, antes enlace con la redacción, una figura ahí extraña. Y por último era consejero, miembro del Consejo de Administración y una especie de consejero editorial. Iba todos los martes con una representación de la propiedad de la empresa a hablar, en teoría, del periódico. Ellos hablaban de fútbol, de los deportes que hubiera, de las noticias locales, y a veces hacían alguna indicación sobre el periódico. Esto estoy hablando de mi época, obviamente, ¿no? De los años 80 y 90. Yo cuando entro en una relación más estrecha con él es en los años 90, donde vemos un Delibes que como figura es un personaje que en la ciudad es un emblema, donde igual que yo me lo encuentro y lo veo en el periódico, por la ciudad se le veía y la gente decía, mira, Miguel Delibes, con veneración, mientras él pasaba mirando para abajo, porque si no, si levantaba la mirada le estarían parando todo el rato por la calle. Entonces él andaba muy rápido, con pasos grandes y mirando para abajo para que no pararan, para poder ir donde iba. Y ese emblema era una persona muy respetada y todo lo que decía era considerado en altísima estima. Y prácticamente la gente de Valladolid lo veía como un patrimonio de la ciudad. En esa época, ya digo, cuando era consejero editorial, el Delibes que yo conozco es un Delibes muy pesimista, entiendo que eso lo es prácticamente toda su vida, pero un pesimismo como asentado, ¿no? Él nunca supera la muerte de su mujer, pero está como asentado. Él es muy pesimista con el mundo, tiene una preocupación muy pronunciada por las cuestiones políticas y sociales, por el medio ambiente. Tiene un pesimismo interior existencial por el paso del tiempo, también muy arraigado. Y por otro lado es muy pesimista con la política, muy descreído con la política, pero al mismo tiempo él cree que son necesarios los líderes políticos, líderes con ideas fuertes, y pese a todo este pesimismo, en las cuestiones concretas era muy entusiasta, porque cuando nos poníamos a trabajar, él participaba como miembro de ese consejo editorial, pues si poníamos en marcha un suplemento de economía, por poner por caso, él se entusiasmaba con esas cosas. Se le encendían los ojos, decía, es que esto me rejuvenece, buscando, ideando qué colaboradores, qué secciones podíamos hacer, titulando las secciones, buscando ideas. Él entendía que el periódico había que modernizarlo, y entonces escuchaba mucho, y cuando estabas un rato hablando con él, luego te pedía, hazme una hoja con todo eso que hemos hablado. Y él luego eso lo llevaba al Consejo de Administración para que esas cosas se aplicaran en el periódico. Por otro lado, como periodista, era un periodista muy clásico, muy clásico. Él propugnaba, por ejemplo, frente a los años 70 y primeros 80, que el periodismo contemporiza mucho con el poder en los años de la transición. Hay ahí, por un lado, una especie de chalaneo, pero por otro lado, como un entendimiento necesario para sacar adelante unas reformas que se están haciendo en España. Pero llega un momento en que eso no puede seguir así, que ya está aparentemente asentada las cosas, y lo que se le pide al periodismo es que haga su función.
tu función crítica con el poder. Una cosa es que apoyes la democracia y otra cosa es que te duermas ahí, ¿no? Entonces él propugnaba un alejamiento del poder frente al exceso de camaradería y ponía así las manos. Hay que bailar separados de los políticos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje quería un lenguaje claro, preciso, nada de circunloquios y de figuras extrañas. Él quería que fuéramos al grano, muy exigente con el rigor, muy crítico con las imprecisiones, cuando un dato estaba mal, un nombre estaba mal, con la banalización, con dedicar espacio a tonterías, con el valor de la firma. Son valores clásicos del periodismo, pero él las defendía. Y a la vez tenía algunos criterios que para nosotros en cierta medida eran como arcaicos, ¿no? Él defendía en aras a la agilidad del relato periodístico. Habíamos suprimido los tratamientos, no decíamos don, doña, señora, toda la gente que mencionabas en las crónicas. Y él le gustaba que sí, que doña Francisca era doña Francisca, no era Francisca Ibáñez. ¿Qué es eso de tratar así a doña Francisca, ¿no? Esas cosas sí la defendía. Pero después, otros asuntos totalmente novedosos para él, pues como era la infografía, los gráficos informativos en los años 80, pues él se encargó de que en el periódico hubiera gráficos, hubiera una organización moderna, hubiera departamentos de documentación, todas esas cosas pues las apoyaba y las propugnaba. Pero nada, yo ya me callo con este retrato del viejo periodista y dejamos que Carlos nos cuente pues esos años de lucha contra la censura, y seguro que en las preguntas podemos extraer algunas conclusiones que nos sirven para hoy en día. Gracias. Íñigo, si me permites, le vamos a pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares Sí. para que nos presente a Carlos Aganzo. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aunque vamos a hablar de Carlos Aganzo, periodista, ya se habrán fijado, sobre todo por la cartela que tiene delante, que hay varios Carlos Aganzo, ¿no? No solamente el periodista del que vamos a hablar un poco, el gestor cultural, como ya ha adelantado Íñigo, el mantenedor de premios literarios, el editor de revistas literarias también, sobre todo, bueno, incluso escritor escritor viajero, pero sobre todo hay un Carlos Aganzo poeta, y tal vez sea la mejor forma de acercarse a él como persona. Y la mejor manera, desde luego, es a través de sus versos. Me van a permitir que les lea, aunque está él aquí, seguramente lo haría mucho mejor, pero les voy a leer muy brevemente un fragmento de un poema que se titula Coherencia y publicó en 2010 en Las Voces Encendidas. Se pregunta el poeta: ¿acaso debe un hombre coherente con su obra literaria caer ebrio en las calles de la noche, perder un brazo en lucha contra el turco, o una mano en un lance callejero, o la honra en lo oscuro de un prostíbulo y dar fin a su vida con pistola? ¿O quizá retirarse donde habita el olvido y dejar para nadie versos que ayudan a entender el mundo, palabras de consuelo para las horas grises, retamas de verdad en el fulgor incierto de la noche? Bueno, esto se pregunta el poeta, aunque vamos a hablar hoy, yo creo que muchísimo más del periodista, ¿no? Bueno, periodista, bloguero, casi necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todas las actividades de Carlos. Él empezó en el periodismo, en la Facultad de Ciencias de la Información, y ha llegado a confesar que no en la facultad, sino más bien en la biblioteca, porque en la facultad la pisaba lo imprescindible, ¿no? En el bar. A veces en las entrevistas igual no se dice toda la verdad, ¿no? A ver si hoy nos la va a contar, que tenemos la suerte de estar en persona. Sin embargo, cuando era todavía un estudiante, comenzó a colaborar en uno de los periódicos una de las cabeceras clásicas y más importantes de la España de la posguerra, como fue el diario Ya. Y en una entrevista has llegado a decir, era tan solo un membrillo que quería ser periodista y escritor. Bueno, un membrillo que llegó a subdirector del periódico, curiosamente sin ocupar puesto de redactor, colaborador a jefe de sección,
bueno, colaborador creo que además de cronista de jazz y algún otro vicio particular que supongo que todavía cultiva. A partir de ahí, bueno, pues inicia una carrera que le lleva a La Voz de Huelva, a Diario de Ávila y luego a dirigir el norte de Castilla, es decir, a ser sucesor de Miguel Delibes. Actualmente ocupa la dirección de Relaciones Institucionales del periódico y es subdirector de la Fundación Vocento. Y paralelamente ha desarrollado una intensa y extensa carrera literaria. No sé si son 10 los poemarios, desde el 98, con ese lado violeta de las cosas, después Manantiales en 2002, Como si yo existiera en 2004, La hora de los juncos en 2006, Caídos ángeles en 2008, Las voces encendidas en 2010. Bueno, su obra se ha antologado en Ícaro en los ojos en 2017 y en Arde el tiempo en 2018. Esta última además creo que es especialmente interesante porque corre paralela a la biografía de Carlos Aganzo y creo que tiene un valor especial incluso en lo personal, ¿no? Y luego hablábamos de escritor de viajes. Bueno, escribió Ciudades con encanto, pero últimamente también ha escrito una guía sobre Madrid, que bueno, supongo que la habrán visto creo que el año pasado cuando apareció, en la que hay bueno, pues un recorrido muy interesante sobre la movida, ¿no? y el Madrid que tenemos todos en la cabeza, yo creo, después de la posguerra. Yo creo que para concluir hay otro poema muy curioso. Decía antes que era cronista de jazz. Bueno, pues parece ser que también le gusta el ciclismo y hay unos versos que dedicó al Chava Jiménez, ¿no? Dice: hay un puente de sueños que une las hazañas de los hombres con el sacrificio secreto de los héroes. Bueno, son las palabras de Carlos Aganzo, aunque hoy nos va a hablar sobre Miguel Delibes y un tema yo creo que muchísimo más complejo, y es esas relaciones que mantuvo con la censura a lo largo de toda su carrera como periodista. Muchas gracias y adelante, Carlos. Javier. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, haber compartido con Íñigo 2 trocitos de Delibes no es cualquier cosa. Y la verdad es que todo lo que has dicho es así. O sea, es realmente era Delibes, ese y mucho más. Yo, sin embargo, voy a hacer un retrato de él anterior a todo esto. Un Delibes que yo creo que es un poco desconocido. Porque realmente Delibes, la novela se lo come todo. Y luego el prestigio de Delibes, todo el mundo sabe que era un gran periodista, pero realmente no saben los 24 años, 25 años que pasó peleando contra la censura, contra 2 censuras, las de la posguerra, que era una, y voy a leer algunos textos de cómo eran las consignas entonces, ¿no? Y la de la dicta blanda, que era otra. Y al final quien se lo llevó al huerto a Delibes fue el experimento de apertura de la prensa en España de Manuel Fraga, con la ley Fraga 66, pero con sus proyectos del 60 y del 63, y Jiménez Quílez. Es decir, Delibes resistió la censura de la posguerra, digamos, la censura del franquismo puro y duro. Sin embargo, no pudo con la otra censura, que era mucho más sutil, mucho más, no era tan explícita, pero que terminó reventándolo. Entonces, lo que voy a hacer es leer algunos textos suyos con fechas determinadas en las que él va contando estas cosas con su propia voz. Y también algunos textos suyos en los que habla del oficio de periodista, porque hay que tener en cuenta una cosa: Delibes nunca quiso ser escritor, ni periodista tampoco. El que quiso que fuera periodista y escritor fue su mujer. Para empezar, el día de su boda le regaló una máquina de escribir y le dijo: ahí queda eso. Pero él no se lo creía, nunca se lo creyó. De hecho, en esa época, como vamos a ver, firmaba Max. Sus caricaturas firmaba Max, que con una X así de grande, Miguel Ángeles, y la X así de grande, como diciendo un futuro incierto. Pero ella no. Ella decía: tú vas a ser un gran escritor, tú vas a ser un gran escritor, tú vas a ser un gran escritor. Cuando está de finalista del Nadal, él está trabajando en la redacción
y le dice a Ángeles, tú vas a ganar el Nadal. Y Miguel Delibes dice, mira, me voy porque no puedo más. Y cuentan que estaba en la redacción viendo los teletipos, a ver cuándo salía el teletipo, cuándo salía el teletipo, cuándo salía el teletipo, y alguien le preguntaba, bueno, Miguel, ¿qué haces mirando el teletipo si tú nunca lo miras? Dice, no, es que estoy esperando una noticia. Y él vio, saliendo del teletipo, Miguel Delibes gana el premio Nadal. Bueno, estas son anécdotas de alguien que nunca quiso ser escritor, pero que debe su gran obra literaria, desde mi punto de vista, si estuviera aquí un profesor de literatura, un filólogo, posiblemente diría otra cosa, pero eso siempre, yo lo digo porque lo dice él, o sea, porque siempre lo ha dicho él. Debe su gran oficio literario al haber sido periodista, en varias cosas, en lo sucinto, en lo breve, sin ninguna duda, en la mirada del periodista es fundamental para un escritor. Y yo siempre añado algo de lo que no habla nadie, pero que me parece que es fundamental. Y en la poesía esto es fundamental, el oído. Miguel Delibes, que cantaba muy mal, pero tenía un oído absolutamente fastuoso. Entonces supo captar como nadie y como periodista cómo hablaban las gentes de Castilla. Porque lo que ahí se reproduce en sus libros no es una invención literaria. O sea, es un documento etnográfico, es un documento antropológico. O sea, realmente él pegaba la hebra, como dice una de sus obras, obligaba a la gente a que hablara, y Germán, que estará con nosotros al final, le podemos preguntar sobre esto, porque a los muchachos les decía, apunta, apunta eso que ha dicho. Dice, ¿qué ha dicho? ¿Cómo va a repetir la palabra? Usmia, ha dicho usmia. ¿Qué es un usmia? A apuntar. Entonces, ese oído fantástico que tuvo Delibes, que yo no sé por qué no lo utilizó para la poesía, porque él dice que le daba un gran pudor la poesía, ¿no? A los poetas los tenía como algo celestial. Y no se atrevía a escribir poesía, pero tenía un oído, si hubiera querido escribir poesía, tenía un oído fantástico. Y eso le ayudó a hacer quizás los que sean los diálogos de novela más verosímiles, más verdaderos, más auténticos de toda la literatura española del siglo XX. Pero no porque fuera un gran recreador de diálogos y un dialoguista, no. Es que el periodista había hecho antes la entrevista a fulano y sabía cómo hablaba. Cuando hace el disputado voto del señor Cayo, cuando hace... Todas esas expresiones son textuales, son trabajo de un periodista. Trabajo de calle, digamos, trabajo de campo de un periodista. Él lo dice siempre, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar sobre todo de la censura. Él resume esos años con estas palabras que escribe en un libro que yo recomendaría, está muy descatalogado, pero es absolutamente delicioso. La censura de prensa en los años 40, que la escribe él mismo, y dice: desde mi posición marginal de caricaturista, primero, y a partir de 1944 como redactor, yo asistí desde el norte de Castilla a la redención del periodismo de las servidumbres reaccionarias o marxistas, según la cual al periodista español se le ofrecía la magnánima alternativa de obedecer o ser sancionado. Él siempre eligió ser sancionado. Otros eligieron obedecer, muchos engañar, burlar a la censura. Miguel Delibes iba de frente. Entonces, la historia suya es una historia... Bueno, yo un día cedía su ficha policial como individuo peligroso no adepto al régimen. Es una ficha larguísima. Pero si vemos el expediente de Delibes de la Delegación Nacional de Prensa, la tiene de todos los colores. O sea, es un indeseable absoluto. Veremos algunas citas, ¿no?, de estas, de cómo se las gastaba, ¿no? Bueno, él dice siempre que el periodismo es el borrador de la literatura. Y dice, la actividad periodística, dice en 1980, me enseñó dos cosas que me parecen fundamentales para el novelista. Primero, valorar la circunstancia humana de todo hecho. Segundo, una labor de síntesis importante para mí, que proclamo que la novela de hoy debe ser breve. Aquí está reconociendo un poco lo que estoy diciendo. O sea, llega esa novela breve por el periodismo. Hay que decir que Delibes nació en un periódico, que esto tampoco lo sabe mucha gente, pero él nació en la acera de Recoletos 10, el lugar exacto donde Santiago Alba y César Silió habían fundado un poquito antes del 1900, porque era menor de edad todavía Santiago Alba, habían puesto la redacción y los talleres del norte de Castilla. En el piso de arriba nació Delibes. ¿Por qué? Porque Santiago Alba, el propietario del norte desde el año 1900, estaba casado con su tía, la hermana de su padre, Enriqueta Delibes.
O sea que Delibes nació hijo del jefe, perdón, sobrino del jefe, de don Santiago Alba, que saldrá aquí unas cuantas veces Santiago Alba, porque fue un personaje para Delibes fundamental. Un personaje que hay que entender. El Club Santiago Alba todavía funciona en Valladolid. Todavía es un club de opinión Santiago Alba y son los viejos albistas liberales. Échalo a la cometa todavía, ¿no? Con todo lo que ha caído en este país, pero todavía existen esos liberales de don Santiago Alba, el último quizá de los cuales fue Miguel Delibes. Bueno, como saben, él le pilló la guerra al terminar el bachillerato y como no sabía qué hacer, pues él le propuso a su padre meterse en la Escuela de Artes y Oficios y el padre le dijo a él, eso sí te metes en la Escuela de Comercio, de la que yo soy director. Entonces, bueno, pues ya le había avisado su padre, frases que le hice, si sigues dibujando, esto es una calamidad familiar. No pierdas el tiempo pintando monigotes, le dice el padre. Pero él, R. Es como buen muchacho que es, obedece a su padre, estudia en la Escuela de Comercio con muy buenas notas, con gran aprovechamiento y con la suerte de estudiar el curso de Derecho Mercantil de Joaquín Garrigues, que es lo que le enseña realmente a escribir. Esa prosa limpia, maravillosa de Garrigues hace que Delibes escriba como Los Ángeles. Pero no, él lo que quería ir es como caricaturista. Y como tal se presenta un día de 1941, con 21 años, se presenta en el periódico, dice, con un truquito, dice, me llevé al periódico las caricaturas de los vallisoletanos más distinguidos, pero también de los más feos. Y parece ser que cuando se presentó al subdirector, que fue quien que era sacerdote, Martín Hernández, esos vallisoletanos feos le hicieron tanta gracia que le contrató inmediatamente para el día siguiente. En el año 1941 hay una persona muy relacionada con Cantabria y con Santander, que es Cosío, y es el director del periódico. Cosío en el año 41 ya está entre Pinto y Valdemoro. Cosío es uno de los que cuando surge el alzamiento nacional, junto con Miguel de Unamuno, lo aplauden grandemente, pero en el año 39, cuando muere Unamuno, ya le dice a Cosío, a mí ya me han depurado, el siguiente eres tú. Y Cosío le dice, bueno, lo tuyo es diferente porque tú eres marxista, falangista, todo lo que quieras ser. Dice, y yo soy liberal. Y con los liberales no van a ir. Bueno, pues no se lo cepillan en 1939, pero se lo cepillan en el 41. Y para cargarse a Cosío, que entonces vivía a caballo entre Madrid, Cantabria, un poquito Valladolid y el casino de Biarritz, o sea, ese era su itinerario normal, le montan un expediente y alegando que para ser director del Norte de Castilla tiene que residir en Valladolid. Eso es lo que se le ocurre al director general de prensa para echarlo. Pero como no logran moverle la silla, pues montan un juicio en el cual acusan también al subdirector del periódico, a este sacerdote que decía, Martín Hernández, y a 2 redactores del periódico de masonería. Y una vez acusados de masonería, el señor Juan Aparicio, delegado nacional de prensa del movimiento, estos redactores Eduardo López y José García Rodríguez, pues de repente un periódico que tenía 6 personas en plantilla se queda sin 4. Y eso hace que el joven caricaturista que ya está trabajando allí haciendo caricaturas gane una de las plazas de periodista y entra gracias a ese juicio y a estas personas que echan. El subdirector vuelve porque recurre y gana. Los 2 acusados de masonería se resuelve que no estaban acusados de masonería ni nada, no tenían nada que ver, pero se quedan sin el puesto. Y el que se queda trabajando en el periódico, sin embargo, es Delibes. Pero claro, Delibes no era periodista. Y entonces las cosas se hacían así, no los 5 años que nos hemos chupado nosotros de carrera, sino en 6 meses le hacen un curso express, baja a Madrid y en 6 meses Delibes es periodista. Curso, por cierto, que estoy por demostrar, porque dice gente que sí, que lo hizo también Cela. Cela tiene el carné número 3 de prensa de Madrid. Tuvo. O sea, que fue uno de los primeros periodistas de Madrid. Y están los 2, como diría Umbral, en el meollo del cogollo del bollo, de lo que está ocurriendo entonces. Y se hicieron pocos cursos de estos express.
y Cela se lo sacó en uno de estos express. No hay un documento que diga que estuvieron los dos en el mismo, pero posiblemente fue por esos años que se hizo periodista. Y siendo ya periodista, conservó y guardó, y yo los he encontrado en el periódico, algunas de las consignas que mandaban entonces al periódico. Consignas que voy a leer. Por ejemplo, ese periódico publicará en los próximos 15 días 9 artículos firmados por sus mejores colaboradores en la primera plana, comentando el discurso pronunciado por su excelencia el jefe del Estado el día 1 de octubre ante el Consejo Nacional. O esta, que a mí me parece estremecedora. Ante la posible contingencia del fallecimiento de don José Ortega y Gasset, ese diario dará la noticia con una titulación máxima de 2 columnas y la inclusión, si se quiere, de un solo artículo encomiástico, sin olvidar en él los errores religiosos y políticos del mismo, y en todo caso, eliminando siempre la denominación de maestro. Yo creo que estas eran las consignas que se recibían en el periódico. Normalmente se recibían, se tiraban, se obedecían, o en el caso del IBEX, se desobedecían, y luego se tenían las consecuencias, pero las guardó. Las guardó porque ya desde el principio tuvo conciencia. Él tiene un pequeño archivo en el periódico que lo hemos encontrado arrumbado porque he estado por allí de todas estas cosas que iba guardando él mismo sobre la censura, que luego contó en ese libro que decíamos. Bueno, en el año 49 ya es el año en el que muere su tío, Santiago Alba. Santiago Alba se había tenido que marchar de España porque en el Hotel Ritz, donde fue a dar una conferencia, un grupo de falangistas le pegó una paliza y le dejó absolutamente lisiado. Era la segunda vez que salía al exilio, porque toda la lucha del periódico, la lucha liberal del periódico, que todavía arrastra los tiempos de Delibes, había sido la lucha contra Primo de Rivera. Cossío estuvo en Chafarinas, o sea, estuvo desterrado en Chafarinas. Si alguien lo quiere leer, yo creo que ese libro, si alguien lo ha leído, es algo maravilloso. Las confesiones de Cossío, de cómo hace el viaje escoltado por 2 policías, recorriendo toda España. Los policías se abrazan con él, no quieren despedirse de lo bien que se lo pasan, porque cada ciudad por donde pasa Cossío le hacen un homenaje, los ateneos, y luego lo encierran en la prisión de Chafarinas, por supuesto, sin llaves, sin celdas y sin nada. Allí hace una tertulia. Bueno, es una cosa impresionante, pero pesa muchísimo la lucha de los liberales contra Primo de Rivera. Y Santiago Alba, un caso que sería hoy absolutamente de nuestros días. A Santiago Alba le monta el propio Primo de Rivera un expediente de corrupción política. Bueno, salen no sé cuántos folios. Total, que se tiene que marchar de España. Por supuesto, este expediente es falso por completo, pero él ya sale fuera de España. Hasta tal punto es así que le va a buscar a París Alfonso XIII y le propone ser presidente del Consejo de Gobierno, presidente del Gobierno. Y él dice que no quiere. O sea, este es Santiago Alba. Bueno, pues en ese año 49, prohibiendo que se le haga ningún homenaje a su tío Santiago Alba y propietario del periódico, el padre Prior, como se le conocía en el periódico. Y hago solo un paréntesis muy, muy gracioso que siempre contamos en el periódico y que me contó Delibes hablando la última vez que nos vimos. Dice, para que veas cómo es la gente del norte. Santiago Alba tiene un accidente, se rompe un brazo y entonces le escriben, no, una pierna me parece que es, sí, y le escriben los trabajadores del norte deseando su pronta recuperación y tal. Y él manda un telegrama que dice, no duele pierna, duelen erratas norte. Punto. Que eso es otra cosa que don Santiago tenía y que Delibes lo tenía a machamartillo. Luego lo contaré también cómo fue mi experiencia con él. Bueno, en el año 53 ya tenemos a Delibes, que lo han nombrado subdirector. Ya, al echar a Cossío, la empresa nombra un sacerdote falangista, Gabriel Herrero, que no es porque fuera falangista ni porque fuera sacerdote, sino lo más grave de todo es que era colaborador del periódico rival del norte de Castilla, La Libertad. Y entonces cogen al periódico rival y le ponen de director a este sacerdote, que, en palabras de Delibes, que le dice a César Alonso de los Ríos, dice, hacia el año 53 fui nombrado subdirector con atribuciones muy amplias. A don Gabriel Herrero no se le ocultaba que cuando la empresa pudiera prescindiría de sus servicios, de ahí que me diera toda clase de facilidades. Bueno, los que han conocido a Gabriel Herrero
cuentan que era una persona extraordinaria. O sea, dejó hacer por completo a Delibes. Y a Delibes lo nombran su director porque desde el momento en que echan a Cossío y nombran a Herrero director, la empresa le declara no apto. La empresa del Norte de Castilla dice, este director es inepto. Será sacerdote, será falangista, pero periodista no es. Y crea un litigio con el Estado, pues un litigio grande que mantienen durante un montón de años. El sacerdote, como lo han nombrado, pues no dice nada. Pero deja hacer a Delibes. Delibes ya allí empieza una vez que es su director, ahí empieza el verdadero Delibes. O sea, ahí empieza a cambiar todo el periódico y a hacer un periódico pues muy, muy avanzado para su momento y con una gran libertad. Pero todavía tiene el director y entonces con Fernando Altés, tiene una idea. En el año 54 se celebra el centenario del periódico y entonces hacen un artículo en el que cantan las excelencias liberales del periódico, lo malo que era Primo de Rivera, lo libre que era el periódico, todo lo que vale, y entonces en vez de firmar Miguel Delibes y Fernando Altés, van al director y le dice, hombre, don Gabriel, usted es el director, firme usted esto que es el director. Y bueno, ¿qué ocurre? Que lo firma don Gabriel y al que expedientan es al director y lo echa el propio ministerio, ¿no? Con ese ardid que es para ver cómo se las gastaban, ¿no? Entonces, pues lo consigue echar. Carta que escribe Juan Aparicio a Segismundo Rollo Villanova en 1954. Desde que entró en el periódico Miguel Delibes y el Consejo le designó subdirector, se ha producido un grave quebranto de la autoridad del director y ello se refleja en los contenidos del periódico. Se va Aparicio, viene Juan Beneito, parece que van a arreglar el asunto. Al final Juan Beneito suspende a Gabriel Herrero, pero él recurre. Con lo cual tenemos a Delibes siendo director in pectore, digamos, director de hecho, pero sin salir en la mancheta. Si alguien trata de seguir las huellas de Delibes los años que fue director o subdirector, está todo cambiado. Porque una cosa es lo que hizo realmente y otra cosa es lo que figura en los archivos de la empresa y otra diferente lo que figura en la mancheta del periódico. Entonces hay mucho lío porque dicen, no, pero no cesó en el 63, sí, pero figura en el 66, todavía como director. Todo esto está, porque claro, no era nada sencillo. O sea, tú podías hasta cargarte a un director, pero no podías ponerlo en la mancheta, porque la mancheta estaba sujeta a censura previa y entonces lo veían y decían, ¿cómo que ha cambiado usted el director? Y lleva 2 años ejerciendo. Pero eso es así es como funcionaban entonces, ¿no? Él al final tiene esperanzas en un tercer director general de prensa, Adolfo Muñoz Alonso, que era de Peñafiel, vallisoletano, pero claro, craso error, nadie peor que uno de tu pueblo. O sea, es muchísimo más duro y muchísimo peor, con Delibes infinitamente peor, ¿no? Y ese año de 1958, en el que se pelea con Muñoz Alonso, surge el verdadero tema de Delibes con la censura, que es que se le mete en la cabeza que Franco ha hecho el Plan Badajoz y quiere un Plan Badajoz para Castilla. Castilla se muere de sed. Esa es la campaña que ponen en marcha el periódico. La pone en el 58. Vamos a ver que está hasta el 63 con la misma campaña a pesar de todo lo que le dicen. Pero aquí surge el verdadero enfrentamiento ya, digamos, ya no es burlar una consigna y que te pongan una multa. No, esto es ir directamente contra la línea del gobierno. El gobierno dice que no hay dinero para invertir en regadío en Castilla y esa es su batalla. Realmente esa es su batalla. La batalla de Castilla, es la gran batalla de Miguel Delibes y es la que le cuesta finalmente el puesto. Vuelve a decir en carta a Rollo Villanova, el norte y sus hombres estuvieron sucesiva y constantemente durante las últimas semanas sobre la mesa del director general y del delegado provincial de Valladolid. Estando de vacaciones, en mitad de esta pelea con Muñoz Alonso, le escribe a Fernando Altés. Digo estando de vacaciones porque Miguel Delibes, que es un hombre de ciudad, pero porque él siempre es un hombre urbano, pero es un cazador, su gran vida, para mí su gran libro es Mi vida al aire libre. Yo siempre es el libro que más me gusta suyo, tal como lo cuenta. Y realmente es un defensor de la vida al aire libre.
Entonces él cogía vacaciones de las de antes. Cuando la FASA inventa el 4x4, aquel famoso, el primer coche que se fabrica en la FASA tiene la deferencia de dejarle un coche y se va de vacaciones con la familia 3 meses de vacaciones. Eran vacaciones de las de antes, ¿no? Y realmente, digo esto, que lo diga estando de vacaciones, ya tenía que estar amargado, ¿no? Le dice a Fernando Altés: me vine con la depresión encima y así continúo. Días mejor, días peor, pero la angustia, las negruras, no acaban de marcharse pese a la pesca, a los baños y la vida al aire libre. Y le escribe a su primo Jaime Alba: cada día me siento más vejado, enfurecido y roído de escrúpulos en este cargo. Tan solo me consuela el hecho de que al menos mi sensibilidad no se haya acorchado todavía. Esto es como se sentía Delibes en ese momento. Pero claro, más se quería ir Delibes, pensar que escribía a su primo Alba, que son los hijos de Santiago Alba, que son los presidentes de turno del Consejo de Administración de Honor, son sus jefes, sus primos son sus jefes. Bueno, más se quiere ir él, más los primos no le dejan. O sea, la empresa siempre cerró filas con Miguel Delibes, siempre, 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 y por más amargado que estuviera, le decían: tú tienes que estar aquí. Porque Delibes tenía una ventaja frente a otros directores, que ya había ganado el Nadal, ya era un escritor de prestigio, y claro, meterle mano a Delibes públicamente, pues no era lo que podía hacer con el director de La Riba, con el director de cualquier otro periódico, ¿no? Y la empresa por eso lo tiene un poco ahí siempre como protegido, ¿no? O como salvoconducto. Bueno, le toca ser director. Y entonces esto ocurre en 1960. Pero mirad si es cabezón. Empieza a ver las cláusulas para ser director, y entre las cláusulas hay una que pone: el director ha de velar celosa y diligentemente por la defensa de los principios del movimiento nacional. Le escribe a César Alba, a su primo, y le dice: si fuera algo más ambiguo, Dios y España, sería admisible. Pero la específica fidelidad a unos principios, a un régimen que no me gustan, me repugna un tanto. Con todo, si ello fuera norma general, lo acataría. De momento, no sé aún si es así o es una humillación más que don Adolfo, el libertino, me brinda por no ser de su cuadra. Esperemos. Y así esperan 10 meses. 10 meses hasta que el director del Alcázar, Santiago Galindo, le dice: oye, que esta cláusula la hemos firmado a todos. O sea, esto es la letra pequeña del contrato de director. O sea, no es una cosa que te hayan puesto a ti porque te tenga manía. Y entonces a regañadientes admite, ¿no? Admite ser director del periódico. Una vez que ya es director del periódico es cuando crea su gran aportación al periodismo, que es la cuadra de Delibes, o sea, el grupo de los grandes periodistas de Delibes. Ahí voy a hacer la nómina que él hace, porque muchos son conocidos, pero nos olvidamos de algunos. Martín Descalzo, Pepe Jiménez Lozano, Miguel Ángel Pastor, Paco Umbral, Carlos Campoy, Manuel Eguineche, Arrizabalaga, Corral Castanedo, Pedro Collado, Fernando Altés, y le dice a César Alonso de los Ríos, que es el que le está entrevistando y preguntando por la nómina, dice: y tú mismo. Bueno, en esos años le cierran, por ejemplo, el periódico cuando publica Manuel Eguineche 35 respuestas sin censura de Bardem a 35 preguntas sin censura. Ya podía haber puesto otro título, pero lo cambió. César Alonso de los Ríos está en la redacción y le detienen por ser acusado de rebelión y de pertenecer al Frente de Liberación Popular. Según está en la redacción, entra la pareja y se lo lleva. Y luego resulta que no estaba en el Frente de Liberación Popular, ni nada, pero el caso es que se lo llevan. Quiero decir con esto, imaginar cómo era la vida en el periódico, porque no tenemos esa imagen de Delibes, yo creo, tan beligerante, ¿no? con la censura y de lo que suponía el desobedecer, ¿no? Porque realmente no es fácil. Bueno, así hasta que llega la horma de su zapato, que es don Manuel Fraga Iribarne. No Manuel Fraga Iribarne, porque Fraga tiene esa teoría de lo que es su experimento de... Yo diría que no lo hizo mal. Vamos a ver. De hecho, no lo ha hecho tan mal, puesto que la ley Fraga del 66 todavía sigue vigente. O sea, los señores del Congreso ni del Senado, en el año 2021, todavía no han hecho una ley de prensa que sustituya a la de Fraga del 66. O sea que muy mal no lo debió hacer. Ahora, para hacer ese experimento que él quería de una cierta
liberación, una cierta acabar con la censura, nombra con su guante de terciopelo, nombra a un hombre de hierro, que es Jiménez Quílez. Jiménez Quílez, que es el nuevo director general de prensa. Bueno, Jiménez Quílez es la bestia negra de Delibes. O sea, realmente es el que le persigue. Porque él con Fraga siempre lo dijo, que tenía buena relación. Fraga era el bueno, del poli bueno, poli malo, Fraga era el bueno, y Jiménez Quílez era realmente el que le machacaba. El que trabajaba Miguel Delibes lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el periódico, y el sábado le llamaba a Madrid para meterle la bronca y para decir que no podía seguir por ese camino. Pero, claro, estamos hablando de un hombre muy cabezón, ¿no? Y dice, en 1970 hace una entrevista y dice, nada. Llegué a Valladolid y dije, todo igual. Pero en lugar de decir la ruina de Castilla, decir Castilla es muy pobre. Y en vez de decir Castilla en escombros, decir Castilla se desmorona. Lo escuchan los redactores y siguen haciendo exactamente lo mismo. De esos años también son las llamadas nada menos, imaginaos si esto sucediera hoy, ¿no? Le llaman el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura a su despacho, a Miguel Delibes, para decirle, cese ya la campaña del puñetero plan de Castilla. Déjelo ya, el de Obras Públicas, que no lo vamos a hacer y que además, que se la va a ver usted con nosotros. Y, por supuesto, el ministro de Agricultura, 3/4 de lo mismo, ¿no? Bueno, respuesta. Vuelve al periódico y publica en el periódico lo siguiente. Crónica de mi visita a los ministros. Dice, el director del periódico expuso crudamente al señor ministro la situación social de la mayor parte de los pueblos castellanos. Nuestras gentes campesinas, dijo, están sumidas en el tedio. Su desamparo es total. Y este tedio está motivado no solamente por las circunstancias económicas, con ser estas agobiantes, sino por el medio en que viven. Las calles son lodazales inmundos, las comunicaciones primitivas, las únicas evasiones, el sexo y el vino. Esta es la crónica que publica el periódico de la visita del director al ministro. Bueno, es fácil colegir, ¿no? lo que le quedaba ya. Pero no contento con eso, pues le escribe a Fraga para ver si al menos le escucha. Dice, el argumento esgrimido por los señores director general y secretario general de prensa al hacer las referidas recomendaciones no afecta, por supuesto, a la justicia, reiteradamente reconocida, de nuestra campaña, sino al hecho de que la misma pudiera hacer fracasar el experimento de liberalización de la prensa española. Nosotros entendemos que silenciar un estado de opinión o permanecer ajenos a la tragedia que nos rodea equivale a hacer abortar ese experimento de libertad iniciado con tanto entusiasmo por los nuevos rectores del Ministerio de Información. Bueno, conclusión. Llaman un día a Madrid, como él dice, a un íntimo amigo mío, Félix Antonio González. Tú conociste a Félix Antonio González, poeta, pintor, un alma libre, diría yo, o sea, realmente un hombre de la literatura, más que íntimo amigo de Delibes. Bueno, pues le bajan y, según palabras de Delibes, dice, se fue a Madrid y le dijeron, tú eres más director que el director. Tú tienes derecho de veto sobre lo que Delibes ordene. Y si Delibes se desmanda, tú te vas a casa. Y para salir de todo esto, dice Delibes, yo escribí Las ratas. Momento clave e importantísimo del trasvase definitivo de lo que Delibes llamaba cambiar de instrumento. Él utilizaba esta expresión para decir que si no lo dejaban decir una cosa en modo de artículo, hacía una entrevista. Si no le dejaban una entrevista, hacía un reportaje. Y si no le dejaban un reportaje, escribía un cuento. Si no un cuento, un pequeño ensayo, y si no un ensayo, una novela. Y al final, todo lo que no pudo decir en la prensa sobre Castilla, los castellanos, esta ruina de la que está hablando, cuaja en un libro que es Las ratas. ¿Está dicho antes? Sí. ¿Lo sigue diciendo después? También. Pero en ese momento elige unas personas que comen ratas, ¿no? para decir, bueno, en novela lo voy a poder decir. Esto deja en evidencia también cómo era la censura del momento. Censura férrea o cuasi férrea en los medios de comunicación, censura lasa totalmente en las novelas, excepto las cosas de sexo. Esas sí las quitaban, pero las cosas de fondo no.
Delibes ha sido, sí, ha habido novelas suyas que han sido censuradas, incluso hay una anécdota de, ¿cómo se llama? El de La guerra de papá, que hay una frase en la que dice, joder, hijo, pegan más tiros que un general. Y entonces la censura solo le quita esa página una vez impreso el libro. Y entonces veis al editor de Destino imprimiendo toda la página, pero diciendo, pegan más tiros que un cazador. Y cambian la edición. En esas cosas se fijaban. Y sin embargo, en todo lo que estaba contando el resto de la novela, pues lo dejaban pasar. Y él, pues ahí es cuando cambia ya definitivamente, ¿no? En el 63 deja de ser director del Norte de Castilla, ya lo anuncia en la portada. Y en el 65 la empresa le ofrece un contrato blindado como director, que él no firma. Un contrato en el que ganaba 4 veces más de lo que realmente ganaba él, simplemente para que se quede. Pero él no lo acepta. Ahí se termina un poco el Delibes periodista y el Delibes con la censura. Hay un amago de que Delibes vuelva en el año 75. En el año 75, Ortega Espotorno le ofrece ser director del País. Como no le hace mucho caso, alquila un coto de caza y le dice, pero es que tienes a media hora de Madrid un coto de caza para ti solo. Vamos, que te compramos hasta los conejos si lo necesitas. Que no. Y entonces Delibes le contesta esa famosa frase que dice, si ya me quedé viudo de Ángeles y del Real Valladolid, no me hagáis viudo también del norte de Castilla. Y entonces renuncia a dirigir el País y se queda en el consejillo, los sucesivos consejos, y ya es cierto que se convierte en articulista, que sus artículos son siempre con mucho fondo, pero no es ese Delibes absolutamente beligerante. Yo ya solamente le voy a recordar en 2 momentos ya personales, también de cambio. Uno es ese pesimismo que tú decías. Yo le hago una entrevista, es porque decías tú que si era un membrillo, fíjate si yo era membrillo, que me voy desde Madrid a entrevistar a Delibes, le hago una entrevista pactada en media hora, en la que estamos 2 horas, para el Dominical del periódico, y para 8 páginas del Dominical. Y cuando llego al periódico y le doy al play, no se ha grabado nada. 0. Y pues yo no le digo nada a mi redactor jefe, ni a mi director, no les digo ni palabra. Y llamo a Miguel Delibes. Digo, mire usted, don Miguel, que es que no ha grabado nada. Y esto es que es un desastre absoluto. No te preocupes, chaval, vente mañana por aquí, vente y hacemos otra vez la entrevista. La segunda entrevista, que ya me invitó a comer, duró 4 horas. O sea que yo digo que no son 5 horas con Mario, pero son 6 horas con Delibes, que dan mucho de sí. En ese momento, Delibes es ese profundo pesimista que ha dejado de leer, me confiesa. Está en dos cosas. Como ve que el cine da dinerito, y como él tiene una familia de 7 hijos y siempre necesitó sacarlos adelante, está escribiendo, cosa que no volvió a hacer, guiones cinematográficos. En el año 89, será 80, no, antes, 86. Guiones cinematográficos. Pero él dice que ya no va a leer nunca más ninguna novela. A partir de esos años no le interesa nada la novela. Digo, ¿entonces qué lee? Dice, pues leo, por supuesto, la prensa, muchos periódicos, y leo ensayo y biografías. Eso sí me interesa, porque eso es real. Cuando tiene la operación y ya pasa todo, y ya pasan muchísimos años, y ya me lo encuentro al final de su vida. Él se muere en marzo y yo me entrevisto con él en noviembre, el noviembre anterior. Y le voy a ver a su casa, está ya muy deteriorado. No veía absolutamente nada, tenía una lupa así, que caía sobre una palabra, y leía, me dijo varias cosas. Una de ellas dice, mira, siendo doloroso tenerme que cambiar la bolsa, todo lo que tengo encima, todo lo horrible esto, dice, lo peor de todo es no poder leer. Y yo le dije, pero si ya no lees, ya no lees nada. Y dice, no, yo leo el Norte de Castilla todos los días. Todos los días. A mí me pareció aquello una blasonada, pero como vendrá Germán se lo podemos preguntar cuando venga la próxima vez. Pero yo empecé a escribir en el periódico y me dice, ¿vas a escribir tú en el periódico? Sí, dice,
Si aquí no es tradición que los directores escriban en el periódico, digo, ya, pero yo sí voy a escribir, ya te cansarás. Yo no sé por qué, escribí una semana, escribí la segunda y a la tercera me cansé, no me cansé, sigo escribiendo hasta hoy. Pero a la tercera, por lo que fuera, no podía, porque tenía mucha... Y le dice a Germán, ya te lo he dicho, que no iba a seguir. O sea, estaba pendiente. Y me dio dos consejos que yo los guardo siempre, que para mí son la línea pura y dura de Miguel Delibes. El primero y fundamental, bueno, yo uno creo que lo cumplí más o menos, el otro no. El primero no lo cumplí. Es cuidar las erratas del norte. O sea, ¿por qué hay tantas erratas en el periódico? ¿Por qué está tan lleno de erratas? Explícale a Miguel Delibes cómo son los medios de producción. Si no eres marxista, pues entonces no se lo puedes explicar. Digo, es que los medios de producción han cambiado por completo. Digo, es que ya es otra cosa, es que ya no hay correctores, ya no hay nada de esto, ¿no? Prácticamente un periodista escribe, pum, manda y se publica. Se corrige a sí mismo. No puede ser, eso es imposible. Tal cual, esto es así. Entonces, él le molestó muchísimo. Y el segundo, y más bonito, dice, bueno, cogiéndome las manos, me dice, tú haz lo que quieras, pero no te olvides de dos cosas. Primera, que todos seamos de ciudad, de donde seamos. Tú eres, él decía que yo era de Ávila, digo, yo soy de Madrid, pero el que no, que tú eres de Ávila, bueno, pues de Ávila, lo que tú digas. Porque sí que tenemos mucha relación con Ávila, los dos. Y vale, seamos de la ciudad que seamos, yo de Valladolid y tú de Ávila, dice, somos de pueblo. Y somos de pueblo. Y eso es lo que nos importa, que somos de pueblo. Y entonces, el norte solamente tiene una cosa en la que fijarse, que es cuidar el campo. Y cuidar el campo, por extensión, es cuidar el medio ambiente, es cuidar a la gente, es cuidar nuestro entorno. Ese es el Delibes último que yo conocí. Y para cerrar, la frase de Santiago Alba, lo que decía mi tío, no duele pierna, a él le decía, no me duele nada, duelen ratas norte. Y con eso termino. Bien, ahora vamos a iniciar un coloquio en el que van a intervenir Íñigo Noriega y Javier Menéndez Llamazares. Y después tendrán ustedes turno para preguntar. Bueno, nos has hablado, la verdad que ha sido un privilegio poder escucharte. Ay, perdón, disculpen. Nos has presentado a un Delibes quizá muy diferente del que solemos conocer como lectores. Aparte, bueno, la introducción que nos ha hecho Íñigo nos ha permitido también una visión nueva. Pero a mí me gustaría mucho saber cómo se consideraba él personalmente, porque a ti te he presentado con varias personalidades como poeta, periodista, pero claro, Delibes, con la trascendencia, con el alcance que tuvo su carrera literaria, no sé por qué yo tengo la sospecha de que él siempre se consideró un periodista, aunque no quisiera hacerlo, ¿no? No sé si llegaste en algún momento a poder hablarlo con él. Mira, la gran diferencia entre otro que ha sido, este sí ha sido íntimo amigo mío, Pepe Jiménez Lozano. Yo le sigo echando de menos cada día que pasa. Tuvo la decencia de morirse 3 días antes de la pandemia para que pudiéramos ir todos a su entierro, porque si se muere después no habríamos podido ir. Pepe Jiménez Lozano, que tú lo has conocido mucho, no es que renegara del periodismo, es que siempre ponía el escritor aquí y el periodista aquí. Siempre. Incluso a íntimos amigos suyos, a Fermín Herrero, el poeta, pues siempre decía, ¿pero qué haces escribiendo en los periódicos? O sea, ¿cómo pierdes el tiempo escribiendo en los periódicos? Miguel era de la escuela de Manolo Alcántara. O sea, el periodismo es importantísimo. Y hasta el último día de su vida lo fue. Jamás renegó del periodismo, nunca jamás. Participó en los consejos hasta el final, como has contado, era textual, o sea, él estaba pendiente del periódico. Miguel fue periodista, pero es que nació en un periódico. O sea, la circunstancia de escribir, luego ya, claro, fue el gran novelista, evidentemente. Pero yo a veces pienso que me gustan más los ensayos de Delibes que las viejas historias de Castilla la Vieja, o me gustan más, incluso a veces más que las novelas. O sea que
que sí que el novelista fue para él muy importante, pero el periodista jamás, jamás, jamás. Y de hecho lo puso así. Y fíjate, él tenía un poco de complejo, siendo un grandísimo intelectual, porque es imposible escribir las cosas que escribía Delibes sin tener una cabeza privilegiada. Pero, por ejemplo, él tenía complejo con Pepe Jiménez Lozano. O sea, él decía, no, aquí la cabeza es Pepe, este es el que piensa. Y nosotros no, nosotros, tú lo recordarás, ¿no? Sí, yo creo que él ha sido, sobre todo, la figura que va a quedar de Delibes es el grandísimo escritor, Sí, pero él no lo ponía en primer término nunca. De hecho, él decía que él era un cazador que escribe. exacto. Decía antes cazador que escritor. Él se definía a sí mismo así. Y del periodismo le tenía una auténtica reverencia por el periodismo como tal y por la huella que a él, cómo a él le fabrica el periodismo. Los dos, tú has mencionado los dos asuntos que él subrayaba. Uno era el código mercantil, que él le enseña a quitar lo que sobra y a centrarse en la Ser frase sucinto. llena de contenido. Y el periodismo, él decía otra frase que me soltó los dedos. Me soltó los dedos. Yo pude escribir gracias a tener que escribir un artículo ahora en una hora para el cierre de ahora. Entonces, eso es lo que a él le soltó a hacer cosas más largas, juntado con todos esos otros elementos. Claro, mira, pensemos, por ejemplo, que Pepe ya desde el principio le contrata a Miguel como articulista y como editorialista. Los editoriales de Pepe Jiménez Lozano son, yo creo que si hay una joya literaria de periodismo escrito en el norte, es lo que escribió Pepe Jiménez Lozano, los editoriales del norte. Pero claro, Miguel Delibes pasa de hacer las crónicas dibujadas del Real Valladolid, porque como no había fotos, dibujaba el portero, dibujaba un saque de no sé qué, un córner, la trayectoria del balón hasta que entraba por la escuadra, o sea, fútbol que le encanta. Hay un método Delibes que él propone para las quinielas, que es muy celebrado también en Valladolid. Necrológicas, escribe así. Gacetillas, escribe así. Hace crítica de teatro, hace crítica de libros, hace crítica de cine, hace editoriales, pone los títulos, cambia el diseño del periódico. Durante 20 años, Miguel Delibes es un periodista integral, además en un periódico de provincia, porque no es lo mismo los señoritos de un periódico de Madrid. O sea, allí hizo de todo, absolutamente de todo. O sea, que es un... Si él fue algo, verdaderamente algo, fue el director del Norte de Castilla. O sea, ese... No sé, yo creo que ese sería su título, el que él... Además lo llevó a gala, siempre serlo. Los demás siempre le vieron como escritor y como es verdad que ha tenido una legión de seguidores y que está en todas las universidades del mundo y su novela es, pues si hubiera que decir 3 escritores del siglo XX, sin duda estaría él. O sea, y que es mucho decir, ¿no? Pero uno sin duda sería él. Pero nunca, yo creo que ese complejo de su propia mujer, que nunca lo superó. O sea, fue ella la que le dijo que tenía que escribir y novelas, y fue buenísimo haciendo novelas, pero yo creo que se sentía periodista. Igual es un poco clave el que sea antes del nuevo periodismo, de la revolución de la forma de ver el periodismo, en un momento en que a lo mejor no era considerado como podría verse ahora un género literario también, ¿no? El periodismo. No sé si él en algún momento podía haberlo visto como una actividad menos artística o menos literaria en ese sentido. O su mujer, claro. Claro, es que hoy el periodismo no es un género literario, pero el periodismo ese era un género literario. Es decir, hoy los periódicos tienen a los escritores escribiendo, pero el periodista en sí no es un escritor. El periodista está mucho más primada la información que la escritura. En los tiempos de Delibes no. Vienen las facultades, digamos, ahí, y profesionaliza y separa, ¿no? La figura del periodista del escritor. Y además llega el virus de la información, que hoy está demostrado que es ridículo, porque nadie te ofrece una información más que otros. La información ya es una commodity, como se dice ahora, por lo tanto, lo que marca es el estilo. Otra vez el plus está en la literatura. Entonces siempre estuvo en la literatura. Pero es que fijaros, hay, bueno, eso es que las cartas de cuando escriben, que se escriben Unamuno, Azorín, con Baroja y tal, y dicen, toda nuestra literatura tiene que salir de los libros y entrar en los periódicos. Hay una época,
final del siglo XIX, principio del siglo XX, que tú te comprabas una revista de deportes y de deportes escribían escritores. Te comprabas una revista de moda y de moda escribían escritores. Te comprabas una revista de mujercitas, de hogar y punto y no sé qué, y ahí tenías a Carabias o a quien fuera escribiendo, pero ¿cómo escribían? Maravillosa, eran escritores. O sea, realmente ese periodismo suyo era un género literario. Entonces, además, casi todo, el norte está lleno, ¿eh? Esa es, desde 1854, está lleno de directores que han sido escritores. Algunos abogados y tal, pero novelistas así, dramaturgos así, poetas unos cuantos. O sea, realmente era un género literario. Tú podías escribir prosa, podías escribir verso o un periódico. Entonces era así. Carlos, pero me gustaría recuperar una cosa muy interesante que has contado y es esas dos partes o esos dos etapas en la censura, ¿no? Un poco en el momento más crítico de la dictadura, de la posguerra y posteriormente cuando se suaviza. Pero ¿cómo era realmente el procedimiento entonces? Pues en esos años, a partir del 39, ¿había una censura previa? Porque censurar previamente un periódico debía ser muy complejo. Es decir, hay unas horas de edición, de cierre. Se llevaban los ejemplares antes de imprimir. En Valladolid, por ejemplo, el padre de Pica, el padre del que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León, su padre, José Antonio de Santiago Juárez, es el hijo, el padre se llama Antolín de Santiago. Fue alcalde de Valladolid. Fue censor también Ángel de Pablo Chapado, que fue director del norte de Castilla, oficio policía. O sea, fue policía franquista de Madrid y entonces, como era una bellísima persona, aparte un poeta monumental y íntimo amigo de Delibes. O sea, no estoy diciendo nada malo de él, todo lo contrario. Pero era policía. O sea, por eso el norte también contaba tantas cosas, porque tenía la censura dentro y la dejaban pasar. Pero es que el propio alcalde, en ausencia del censor, el alcalde de la ciudad tenía que ver. Tú recordarás los gatos del norte. El norte, en vez de dejar los espacios en blanco, cuando llegaba el censor y cortaba, dibujaba un gato. Y entonces tú te encuentras ahí con periódicos de 20 gatos por aquí, por todos los sitios, lleno de gatos. Cuando dejaban las líneas tachadas para que el lector completara lo que ahí ponía, ¿no? Era una cosa burda. Pero a mí más me llama la atención, que las he leído aquí dos, y me parece que son solo dos, las consignas. O sea, las consignas. Hay un montón de multas que le ponen. Por ejemplo, le ponen multa al periódico por no utilizar la foto de Franco que ha mandado Cifra. Y explica tú que ha salido guapísimo el caudillo. Explícalo con el fotógrafo del norte. No. No ha puesto el de Cifra, sanción. Obligatorio la foto de Cifra, claro. Habrías tolerado los periódicos y todos tenían la misma foto, la de Cifra. ¿Qué pasa? ¿Esos periódicos no tenían fotógrafos? Sí que lo tenían, pero la consigna decía esto que he leído aquí. Los mejores articulistas, tal. El título máximo 2, fíjate hasta dónde llegaba la censura. Eso es más censura todavía, o peor, que la de quitar. Para mí es más censura la de añadir. Sí, sí. Porque al final, si te quitan, te han quitado. Bueno, esto ha pasado, esto no. Pero si te añaden, no sabes nunca cuál es tu cosecha o cuál es el añadido. Entonces, esa primera censura, que son los tiempos de cuando Franco se lleva bien con la Falange, en los que eso viene con un motorista, con con el sello Falange, pum, y entrega al director. Consigna. A partir de mañana la foto así, bla, bla, bla. O sea, así es la primera parte. La segunda es para dar otra conferencia larguísima en esos años de la Ley Fraga hasta el 75. Son unos años de censura vigente en las que se puede decir todo o casi todo, pero es muy distinto. Por ejemplo, no se puede hacer política, como este es el caso, con el Plan Badajoz o con el Plan Castilla, ¿no? ¿Quién lo diría? Y sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo leer artículos en el norte del año 70, 71, diciendo que Franco ya está bien, que está muy mayor. Que a ver si ya el príncipe espabila pero vamos, no con estas palabras, pero que está muy mayor, sí. Publicado en el norte.
O sea, que eso se lo traga la censura en ese momento, ¿no? Bueno, la censura en España nos ha dado mucho ingenio, ha creado grandes genios. Otro día para hablar de Fraga, de Cela también, y la censura, que eso también es muy hermosa toda esa historia, ¿no? Pero sí. Son dos épocas diferentes. Luego, como escritor, me imagino que también sufriría bastante la censura, ¿no? En este caso también censura previa. No sé si directamente de Cela, porque debió de ejercer muy poquito, pero es posible que Cela pudiera haber sido censor de Delibes, Cela ¿no? fue censor, bueno, vete tú a saber. Bueno, por lo menos cobraba, ¿no? Como censor. Cobraba como censor, y lo que sí se sabe es que precisamente Cela, de las cosas que hizo, con lo que le gustaba el asunto, es pasar todos los temas sexuales. O sea, al igual que que la censura entonces ponían a dos dándose un beso en una novela, y te lo quitaban, porque era sevicia, Cela dejaba pasar todas esas cosas. Se la escribe la familia Pascual Duarte y se la prohíben. O sea, que es que lo de Cela es fácil decir lo que fue censor y tal, pero yo también te diría que de la maquinaria de la censura franquista, posiblemente el 80% de los censores estaban a favor de obra. O sea, estaban allí y dejaban Sí. mientras no hubiera otro por encima. En el caso de la cercanía más clara, en el caso del norte, por ejemplo, es clarísimo. O sea, el pobre Ángel de Pablo Chapado, el hijo todavía vive, Ángel María de Pablo, somos muy amigos. Y claro, el padre, habiendo sido policía, es que tragaba carros y carretas, porque te puedes imaginar, estando él de director, salía esto de que Franco ya tenía que marcharse. O sea, y él era el censor. O sea, es que es muy fuerte. Has mencionado una cosa antes sobre el equipo, ¿no? De Delibes, ¿no? Que es un equipo absolutamente portentoso que él crea en torno al periódico. Otros nombres, Javier Pérez Pellón, Emilio Salcedo, Martín Sí. Abril, o sea, que Sí, eran cuatro sí. gatos, pero cada gato Sí. era... Sí. Eso es una cuestión, además cada uno tiene unas características, porque Sí. Umbral no tiene nada que ver con Jiménez Lozano, no tiene nada que ver con Pérez Pellón, no tiene que ver con César Alonso de los Ríos. No. Es una cuestión absolutamente moderna en cuanto a gestión de una redacción, rodearte de esa gente que cada uno toca un palo, cada uno tiene una fuerza expresiva, unas características, una tal. Cuéntanos algo más de eso, es decir, ¿cuál es el criterio que él utiliza para...? Hay dos criterios. Uno del que no se ha hablado suficientemente, que es Delibes y la democracia cristiana. Deberíamos hablar de esto, porque claro, en España, que es un país donde la democracia cristiana, bueno, el País Vasco ha cuajado, en Cataluña ha tenido el resultado que ha tenido y que todavía tiene, pero quiero decir, no ha cuajado una democracia cristiana. Pero, por ejemplo, que si te das cuenta, muchos de los suyos eran sacerdotes o sacerdotes, gente venía del seminario, no voy a decir curas rojos, que es lo que se decía entonces, pero si no eran rojos eran colorados. Sí que era gente que tenía una formación, un espíritu humanista cristiano, eso era fundamental. Y toda esa gente, Pepe Jiménez Lozano, he dicho que es famoso por los editoriales, pero mucho más famoso es porque es el cronista para toda España del Concilio Vaticano II. O sea, es el señor que se va al Concilio Vaticano II a contar lo que está pasando allí. Y les llama, se dice a sí mismo cristiano rebelde, les llama tarugos a los españoles por no entender nada de lo que está sucediendo en el Concilio Vaticano II. Esa es una parte importante, el humanismo. O sea, elige personas por su humanismo. Y luego lo que es respetuoso absolutamente es con la buena literatura. En el caso de Umbral, ahora acaba de salir el libro de la correspondencia entre los dos. Es absolutamente delicioso. En el caso de Umbral es que a Delibes le parecía que Umbral tenía todo lo que a él le faltaba. O sea, ese descaro, esa chispa, Claro, él es lo contrario, ¿no? Umbral pone el árbol y se empieza a poner cada vez más aditamentos. Umbral, por ejemplo, no leía nunca nada de novela, nunca, ni leía ensayo ni nada, solo leía poesía. Y fundamentalmente a Pepe Hierro, que era Claro, las columnas de Umbral están en endecasílabos, es algo impresionante. Tú lo lees y es que están en endecasílabos, podrías ponerlas en verso. O sea, Umbral escribe... Se declaman. Pero yo las declamaba, además, con su voz. Entonces, Miguel Delibes admiraba esa capacidad literaria exuberante, digamos, de Umbral, que él en su contención era lo contrario. Entonces, esas dos cosas, o sea, cabeza, un cierto, vamos a llamarle cristianismo rebelde, por ponerle el nombre de Pepe Jiménez Lozano, ¿no? O sea, gente de orden, espíritu liberal, también era importante para eso, y luego escribir como Los Ángeles.
Y luego ese ser, un cuarto valor, claro, ser inasequibles al desaliento, indomeñables. Ahí tienes un Manolo Guineche, que yo no creo que haya habido un corresponsal de guerra más aguerrido que Manolo Guineche. O sea, es que realmente Pérez Pellón, todo lo que... Y luego buscaba esos personajes que estaban casi descatalogados. Gironella, por ejemplo, con el que tiene una relación. No lo he contado, pero es otra anécdota buenísima del IBEX. Último artículo del IBEX como periodista, ya, año 66, se despide. Y entonces pide permiso el periódico para entrevistar a don Juan de Borbón, que ha dado una rueda de prensa en Estoril poniendo a caer de un burro al general. Y por supuesto que no vaya nadie, ni del norte, ni a cubrirlo, ni nadie. Pero en el consejo de don Juan estaba Gironella, que hace del IBEX, se coge el tren o lo que fuera, se va a Barcelona y entrevista a Gironella. A página entera, en la última página del periódico, entrecomillado, todo lo que había dicho don Juan de Borbón, no en boca de don Juan de Borbón, en boca de Gironella. O sea, buscaba personajes que le pudieran dar ese juego, ¿no? También un novelista, como era Gironella, pero también con un posicionamiento ideológico. Entonces, la cuadra del IBEX tiene muchos perfiles muy diferentes, pero todos tienen algo de lo que él admiraban. Él nunca se sintió capitán de un equipo, así lo dice, que fue la puñetera casualidad, o sea, que hubo una confluencia, pero cualquiera de ellos admitían que el maestro, o por lo menos el que les sostenía, o el que les daba fuerza, o el que les animaba a seguir adelante, en algunos casos con peculios concretos como el de Umbral. Porque cuando Umbral no lo está pasando muy bien, el que pone la pasta es Delibes. O sea que realmente el apoyo que tuvieron ellos en Delibes es lo que les ha hecho luego a todos pensar que si Delibes podía hacer eso, ellos en su profesión también lo podían hacer. Y por eso han sido tan buenísimos periodistas. Es que menuda gente. No hay otro equipo así con estos nombres, pienso yo. A mí me ha llamado mucho la atención, creo que primero lo comentó Íñigo, ese gesto de hay que distanciarse de los políticos, pero la relación con el poder de Delibes, nos lo has contado, es muy compleja y bueno, lo sufrió mucho. Pero todo eso que cuentas de lo que hacían los gobernadores civiles, el poder político, sería casi una fantasía, un sueño húmedo para los políticos de hoy día, ¿no? ¿Alguno intenta hacer hoy día esto que nos cuentas de la llamadita puesta al orden y intentar colar algún tipo de consigna? Hoy es impensable eso. O sea, vamos a ver que lo intentan, sí, claro. No que lo consigan, que lo intenten, ¿no? Por intentar, claro, pero los políticos lo que intentan cualquier cosa. O sea, robar un papel de juzgado, contar una mentira y luego decir al día siguiente lo contrario, decir que no duermen y luego dormir. O sea, eso es, no sé, de un político puede esperar cualquier cosa. Porque es una profesión degradada desde el siglo XIX. Desde que el conde de Romanones dejó de hacer política, esto se ha venido muy abajo. Ya lo decía él. Vaya tropa, ¿no? Que decía, porque uno dice que lo decía por los políticos, otros que por los académicos de la española. Que no se sabe quiénes eran peor, quiénes engañaban más a unos o a otros. Pero sabéis que el conde de Romanones fue el único que le dijeron todos los académicos que le iban a votar, y cuando fueron a votar no le votó a ninguno. Y le habían asegurado todo, que entonces dijo que vaya tropa. Eso dicen también que fueron las elecciones al Partido Liberal. Pues esto es como Churchill, pero vamos, quiero decir, hay un límite hasta Romanones y de Romanones para allá donde empieza la decadencia. Entonces, intentarlo sí, ahora conseguirlo no. Es que entonces no es que lo consiguieran, es que te mandaban al motorista. Y es que los motoristas, yo recuerdo el motorista que venía allá, y estoy hablando del año 68, 69, siendo niño, pero mi padre trabajaba en el periódico, el motorista era siniestro. O sea, eran de estos que llevaban así colgando, o sea, en las gafas como de buceador, y que llevaban esto colgando y la moto de los nazis. O sea, y llegabas con el sobre allí, es para el señor director. Hostia. Te dejaban, claro, es que te lo ponían en un sobre de obligado cumplimiento. Entonces, claro, hoy no se puede comparar. Hoy, realmente, bueno, tú diriges un periódico y sabes perfectamente que... Cuéntalo tú, óyelo tú. No, hombre, obviamente los políticos intentan influir todo lo que pueden, ¿no? Pero bueno, eso es parte del juego. Digamos que después ya sé lo que queremos los que estamos allí. Ellos usan muchas artes, ¿no? Desde
intentar convencer, bueno, todos los recursos de la comunicación moderna, ¿no? Es decir, que tanto se usan ahora. Y entonces, pues, nuestro trabajo es desentrañarlo. Si quiere, otros modos más coercitivos, tipo amenazas o tal, a veces, eso También. ya depende del carácter de cada uno. También. Pero bueno, eso es lo más divertido, ¿no? Cuando amenazan, no hay cosa más divertida para mí que una amenaza de un político, una redacción, porque la redacción entonces se alinea de una forma brutal, entonces ya no falla nadie, entonces tiene muy claro, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces, pero bueno, en general es tratando de influir a través de mensajes suaves, no a través, obviamente, consignas en general, ¿no? Y cosas de eso. Pues luego, sí, fijaros lo que hemos contado, meter a un pobre sacerdote de cómplice de dos masones, que ni son masones, ni tienen nada que ver, y se lo cepillan a los tres, pero vamos, así de fácil, ¿no? O sea, que no es que fueran amenazas, es que realmente tenían el poder de hacerlo. Oye, háblanos también del Ives en distancia corta, ¿no? Por ejemplo, que era futbolero, ya ha salido un par de veces. Sí. Tiene un libro no muy conocido que es El otro fútbol, no sé si habla casi más de periodismo que de fútbol, pero ¿cómo era la distancia muy, muy corta? Hay una anécdota que no es cierta, pero que se dice mucho en Valladolid. Sabéis que el estadio se llama José Zorrilla y el auditorio Miguel Delibes. Y entonces dicen que dijo Miguel Delibes, joder, ya podrían haber puesto al estadio Miguel Delibes el auditorio José Zorrilla, con lo bien que tocaba el piano don José. Cosa que es verdad, que tocaba muy bien el piano Zorrilla, pero vamos, no, eso es una leyenda urbana. Pero lo que hace es interpretar su corazón. Sí son ciertas esas palabras que dice que si me quedo viudo del Real Valladolid, y eso a mí me sobrecoge pensarlo, ¿no? Y del norte de Castilla. Él fue un futbolero acérrimo, no futbolero acérrimo, fue el Real Valladolid. Es que también es así, o sea que es pensar que empezó haciendo los monos, ¿no? Le gusta mucho el fútbol y el deporte. El tenis. El tenis, el vivir al aire libre. Él fue el primero que sale en Valladolid con vestido de blanco. A jugar al tenis y la gente decía, ¿qué hace este señor vestido de blanco? Y es que en toda Europa se jugaba de blanco, pero allí nadie. Ni sabía lo que era el tenis, nada, un señor vestido de blanco. Y además, era una cosa rarísima. El deporte le volvía loco y los Juegos Olímpicos se quedaba por la noche viendo hasta la madrugada. Y entonces al día siguiente iba al periódico y decía, oye, no hemos dado el partido de baloncesto de España contra tal. Y digo, no, ya, pero Miguel, que fue a las 4 de la madrugada. No da tiempo para el periódico. Se quedaban hasta las 6 de la mañana. Sí, se quedaban. Sí. Y el ciclismo. El ciclismo también. Lógicamente las bicis, bueno, como sabéis, sus hijos tienen una carrera ciclista todavía, la del IBE, no sé cómo lo llaman. El memorial. La clásica. La clásica, en la que siguen reuniéndose para montar en bicicleta y bueno, aparte que él conoció a su mujer en bicicleta, o sea que sí que le gustó. Pues, muchísimas gracias, y ahora es su turno. Únicamente una recomendación. Todas las personas, que son muchas, que nos están siguiendo por la transmisión en directo, por streaming, no pueden escuchar lo que ustedes digan desde donde están sentados porque por motivos de la pandemia no podemos pasar el micrófono. Yo le ruego que quien quiera hacer una pregunta lo haga en un tono alto y que la pregunta sea lo más breve y concisa posible, y yo trataré de sintetizarla todavía más para que los que nos están viendo a distancia puedan entenderlo. Así que quien quiera hacer alguna pregunta, Jesús, adelante. Dos pequeñas cuestiones. Una, habéis presentado la figura de Miguel Delibes, muy vinculado al periodismo, pero a mí como lector me cuesta aceptar que Miguel Delibes se considerara más periodista que escritor después de haber escrito Los Herejes. El hereje. Y la segunda cuestión es, ¿cuántas veces se propuso que Miguel Delibes fuera candidato al Nobel de Literatura? ¿Y por qué no se le concedió el Nobel a Miguel Delibes, que creo que reunía todas las posibilidades y características para haber sido premio Nobel de Literatura? Jesús Cabezón ha hecho dos preguntas. La segunda sobre la candidatura
de Miguel Delibes al Nobel de Literatura, y la primera, por qué se consideraba más periodista que escritor, y que nos lo aclaren lo más posible. Habiendo escrito el hereje. Habiendo escrito el hereje. Bueno, a ver. Los que amamos a Delibes, como escribe, solo hay dos categorías: a los que les gusta el hereje y los que odian el hereje y les gusta el resto de la literatura, de su literatura. Nada tiene que ver. El hereje, que es el gran libro de Delibes sobre la libertad de conciencia, y es el libro que le debe a Valladolid, y es el que casi inventa, casi yo me atrevería a decirlo, la novela histórica. Después la gente se vuelve loca escribiendo novelas históricas. Eso es una pieza maestra por sí misma, es una obra que nada tiene que ver, sí que tiene vínculos, los niños, el campo, bueno, hay conferencias sobre esto, todo lo que quieras, pero nada tiene que ver con sus obras, novelas cortas, de corto alcance, castellanas y tal, es muy diferente. Y él dice que hizo el hereje porque se lo debía a Valladolid, a su ciudad. De hecho, ese libro está dedicado, igual que hay otros a mi mujer, no sé qué, está dedicado a Valladolid, mi ciudad. Se lo dedica. Entonces, no es porque sea o sea, es un ejercicio último de escritura que él hace, pero lo hace con un sufrimiento tremendo, porque él ya está enfermo y es un... Yo no, o sea, no, se sentía escritor sin ninguna duda, pero le costó muchísimo. Yo lo que digo es que se sentía más en su salsa, en su ser, con lo que había mamado desde que nació en un periódico y lo que siguió haciendo, porque me consta, hasta el último día de su vida. O sea que él dejó de leer novelas. O sea, pensó que la ficción, y también eso es otro tema, ficción y realidad, ¿cuál es más ficción? Entonces la ficción le dejó de interesar, porque sus novelas en realidad son ficción, sí, pero son una realidad. Entonces, bueno, en ese estaba el diálogo. Y la otra pregunta, ¿cuál era la de...? Bueno, el Nobel, yo lo he dicho muchas veces, yo estoy persuadido completamente que a Delibes no le dieron el Nobel exclusivamente porque era cazador. Entonces, en una Suecia donde esto que hoy es muy normal, pues ser antitaurino o anticaza, y que hoy lo vemos como muy normal aquí, hoy, en la España de entonces, ser cazador era lo más normal del mundo y que te gustaran los toros lo más normal del mundo, absolutamente, pero en Suecia no. Entonces, en Suecia la figura del cazador, estoy convencido que eso ya no les... Y, de hecho, Delibes tuvo dificultades, yo no las entiendo, yo no las entiendo, porque para mí Delibes es el primer ecologista también de España, o sea, el discurso del 75 en la Academia es un discurso puramente ecologista, hecho además con media cabeza suya y media de su hijo Miguel, que ya era un biólogo y un ecologista de primerísimo primer nivel, ¿no? Pero le ha costado mucho a Delibes decir a ciertas personas y en ciertos lugares que la caza es un ejercicio de conservación de la naturaleza. Ese discurso hay quien lo compra, quien lo puede entender. Hoy está menos valorado ese discurso, pero en los momentos en que a él le tocó y quien le tuvo que votar en la Academia Sueca, pues ese discurso no, por lo que sea, no estaba de moda. No, hay que entenderlo así. No sé si tú tienes otro criterio. Cuando estabas contando la entrevista con Delibes, los aviones, el play, yo tengo una cosa similar, aunque yo no era el protagonista. El protagonista, yo le digo a la audiencia porque es una persona que se la conoce y se la quiere mucho, era una periodista que se llamaba María Teresa Guiaño. María Teresa Guiaño, yo tuve el honor de hacer una entrevista a Miguel Delibes con María Teresa Guiaño. La que llevaba la voz cantante era la veterana. Me dejaba la antigaza, bueno, hablaba de ello y hice mis preguntas. La anécdota viene después. Yo me fui a mi emisora, estaba en Radio Cadena en aquel momento, nacional, pero la emisora comercial, y era la voz de Cantabria, era Radio Cadena. Hice mi pequeño fragmento de la entrevista, porque tenía muy poquito programa, un programa dedicado a la Universidad Internacional, y me llama María Teresa Guiaño, y me dice, José Vicente, ojo, no sé cómo me llama,
Me han levantado el magnetofón y la pasé. Y estaba Miguel Delibes dentro. Te preocupes, María Teresa, que yo terminé mi programa y te lo llevo. Y se lo llevé. Se lo llevé a Antena 3 porque en aquel momento María Teresa Viaño era la delegada de Antena 3, estaba en la FED. Y después se pasó a Antena 3 de Antonio Herrero, luego terminó el hacer. Pues ya sabéis que Polanco compró el Antena 3 de radio y se tiró y se integró el hacer. Y en aquel momento, pues María Teresa Viaño pudo poner la entrevista completa. Esa anécdota la conté en El Mundo en el 2008 con motivo del nombramiento de Miguel Delibes como hijo adoptivo de Mollet. Y me acuerdo que titulé la tribuna Miguel Delibes y la Cantabria castellana. Quedé muy a gusto. Sí. No soy yo el único membrillo, a lo que veo. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no es así, yo creo que debemos despedir con un fuerte aplauso a Carlos Aganzo y a quienes le han acompañado en la mesa por esta magnífica conferencia llena de sinceridad y también de jugosas anécdotas. Muchas gracias.